buenos días. Mi nombre es Javier Bolívar y vengo en representación de Panalytical, un fabricante de equipos de rayos X para caracterización de materiales. Gracias por darnos la oportunidad de participar en la Semana de los Materiales 2014 del CEI Moncloa. Vamos a ver qué importancia tiene la cristalografía en nuestra vida diaria. 2014 ha sido proclamado Año Internacional de la Cristalografía por Naciones Unidas. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a primero definir, para los que no sea familiar la cristalografía, ¿qué es la cristalografía? Podríamos también hacernos otra pregunta para definirla. ¿Cómo están hechos los materiales? Y aquí os pido, especialmente en esta escuela de ingenieros de caminos, que cambiéis la escala. En esta escuela básicamente empleamos materiales para construir grandes obras, grandes carreteras, grandes puentes. Aquí nos vamos a interesar por cómo vamos a construir esos materiales. ¿Qué papel juega la difracción de rayos X en la cristalografía? Pues van a ser nuestros ojos. Nos van a permitir ver dónde están colocados los componentes que constituyen los materiales. Nos va a permitir observar la estructura atómica de estos materiales. Y finalmente, el motivo de esta charla es que todos seamos conscientes de la importancia que tiene en nuestra vida diaria. Vamos allá. Bien, materiales, materia. ¿De qué están hechos los materiales? Bueno, de átomos, iones, moléculas. Y tenemos tres estados de agregación básicos. Si las moléculas que forman un material no están ligadas unas a otras, estamos ante un material en estado gaseoso. Las moléculas simplemente colisionan unas con otras, ocupan todo el volumen y no hay fuertes interacciones entre ellas. Cuando aparecen interacciones más importantes entre ellas, pasamos al estado líquido. Ya las partículas constituyentes de la materia no tienen tanta libertad para desplazarse, mantienen unas distancias mucho más restringidas, pero tienen libertad para adaptarse a la forma del recipiente que contiene el material. Y por último, el estado sólido. En el estado sólido, los átomos que constituyen el material no cambian su posición. Las posiciones son fijas. Las fuerzas que los mantienen unidos son muy fuertes. Enlaces iónicos, covalentes, metálicos. Pero aquí podemos distinguir dos clases de sólidos. Sólidos amorfos, en el que tenemos desorden. Los átomos, por ejemplo, en un vidrio, que es un ejemplo de un material amorfo, no ocupan unos respecto de otros siempre las mismas posiciones. Hay cierta libertad. En muchas ocasiones nos referimos a estos materiales como líquidos subenfriados, que es una especie de estado líquido de la materia. Y por último tenemos resaltados los sólidos cristalinos, que son el objeto de la cristalografía. En los sólidos cristalinos los átomos tienen posiciones fijas y son siempre las mismas. Por tanto, ¿cómo podemos definir un cristal? ¿De dónde viene el término cristal? Bueno, la etimología griega es la palabra kristalos, que significa hielo, que es uno de los ejemplos de un sólido cristalino, el hielo. Hay otros cristales, por ejemplo, los tenemos en la exposición fotográfica de estas jornadas. Aquí tenéis un precioso cristal hexagonal de portlandita, un constituyente de cemento, un material que no es ajeno a esta escuela.
Las propiedades de los materiales dependen de la estructura cristalina, de cómo los átomos que los forman se colocan en esta estructura. ¿Qué ocurre? Que no podemos verlo directamente. No tenemos un microscopio lo suficientemente potente para ver cómo están colocados aquí los átomos y de qué forma esto afecta a sus propiedades. Necesitamos otra tecnología. Ya veremos, esa tecnología es difracción de rayos X. Bien, pues un cristal es una disposición ordenada de átomos, tenemos un bloque que se va a repetir a lo largo de todo el cristal siguiendo un patrón que lo marca una red cristalina. Esto es un ejemplo de cristal, cloruro de cesio, tiene este aspecto, es un polvo blanco. Esta es la celda unidad, ese pequeño átomo de cloro verde en el centro y cristaliza en el sistema cúbico y en cada una de las esquinas de ese cubo tenemos un átomo grande, de color azul en este caso, de cesio. Y fijaros en una cosa, ¿de qué distancias estamos hablando entre átomos? Del orden de pocos Armstrongs. Estos serían 10 Armstrongs, un nanómetro. Esto va a ser importante para elegir la radiación que nos va a permitir ver esa disposición atómica. Por eso tenemos que emplear rayos X, porque tienen una longitud de onda del mismo orden que las distancias que entran en juego en los materiales cristalinos. Bien, como de grande es un cristal, tenemos estos monocristales donde esa red cristalina se expande, pero lo más habitual en la naturaleza es que la red cristalina no sea perfecta, aparecen defectos, dislocaciones, y luego tenemos materiales policristalinos. Por ejemplo, el hierro metálico no es monocristalino, la red cristalina no se extiende en todo el volumen de la pieza, sino que aparecen granos en la terminología metalúrgica, aparecen cristalitos, con unas fronteras bien divididas. La red cristalina es la misma en este grano que en este otro, pero está cambiada de orientación. Y luego los cristalitos dan lugar a partículas, en geología, por ejemplo, en ciencias de la Tierra, pues a granos de arena, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que un grano de arena, que puede tener varios milímetros, sea un único cristal. Normalmente está formado por varios dominios cristalinos. Y, por supuesto, las partículas pueden agruparse formando agrupamientos, clústeres de partículas. ¿Cómo de grande puede ser un monocristal, un cristal perfecto? ¿Qué es esto? Os pregunto. ¿Alguien lo sabe? ¿Rubén? ¿Qué os parece que es esto? Exactamente. Esto es uno de los pocos ejemplos de un monocristal de estas dimensiones. Si vemos aquí el letrero, esto tiene pues 1 metro de alto y tiene 30-40 centímetros de ancho. Esto son átomos de silicio colocados según la red cristalina en la que cristaliza el silicio. Es un monocristal. Es un material artificial. ¿Dónde empleamos estos materiales? En la industria de semiconductores. Estos son los lingotes a partir de los cuales se cortan las obleas de silicio, que son la base para la fabricación de los componentes electrónicos. También hay cristales grandes en las películas. Por ejemplo, en este ejemplo de Superman aparecen cristales bastante grandes. Pero en la naturaleza los cristales son más pequeñitos, como los que hay dentro de los granos de arena en una playa. Pero hay algunas excepciones. Fijaros qué dimensión
tienen estos cristales. Se han descubierto recientemente. México, cueva de Naica, es una explotación minera, alcanzó una cueva y encontraron estos cristales gigantes de yeso. Es que tienen tamaños del orden de metros. A lo largo de cientos y miles de años han estado creciendo en condiciones de humedad constante, temperatura constante, apropiadas para dar lugar a estas dimensiones. Pero esto no es lo normal. En la naturaleza hay cambios constantes que no ayudan a que los cristales crezcan con estas dimensiones. Hay cristales también muy pequeñitos, esto es lo habitual, fijaros, en estos materiales, como una celda solar, tenemos cristales del orden de centenares de nanómetros. Aquí se ven perfectamente el dominio del tamaño del cristalito. Muy bien, podemos ver los átomos dentro de esos cristales. Recordad que la forma en que los átomos se colocan para dar lugar a estos cristales es lo que va a determinar las propiedades del material. Y tenemos gran interés en conocer esta estructura cristalina. Bueno, no lo podemos ver de las formas habituales. Tenemos que utilizar difracción de rayos X. ¿Por qué usamos rayos X? Bien, porque la longitud de onda de los rayos X es del mismo orden que las distancias que separan estos átomos. Nos va a permitir distinguir sus posiciones. ¿Qué ocurre cuando los rayos X inciden en un material? Bueno, los rayos X no dejan de ser una onda electromagnética con un campo eléctrico que varía con el tiempo. Un campo eléctrico que va oscilando. Los electrones que rodean a los átomos son cargas eléctricas, negativas en este caso, que colocadas en un campo eléctrico oscilatorio van a empezar a vibrar. ¿Qué ocurre cuando una carga eléctrica es acelerada? Emite radiación. En definitiva, cuando iluminamos los materiales con rayos X, cada átomo en ese material es una fuente puntual de rayos X. ¿Pero qué ocurre en los sólidos cristalinos? Que esos átomos están perfectamente colocados con unas posiciones determinadas en la red cristalina. Así que lo que ocurre es que tenemos una serie de fuentes puntuales de radiación. Y esa radiación, que en principio es emitida en todas direcciones, en unas va a verse reforzada y vamos a tener gran intensidad, y en otras direcciones, por la disposición de los átomos en la red cristalina, se va a anular. Fijaros en este ejemplo, que nos ilustra la ley de Bragg, que es la ecuación fundamental que rige el proceso de difracción. Tenemos radiación incidente, representada por estas líneas azules, que inciden en una red cristalina. Estos puntos negros podrían representar átomos y estas líneas rojas representan unos planos arbitrarios de átomos. Los átomos en los materiales cristalinos se disponen formando planos. Bien, como hemos dicho, estos átomos, al recibir la radiación, generan a su vez radiación en todas direcciones. Pero ¿qué ocurre? Que esa radiación no tiene la misma fase que la radiación incidente. Salvo en una dirección. Si observamos la radiación difractada con un mismo ángulo que la radiación incidente, esta radiación difractada está en fase con la radiación incidente. Bien, y ahora, ¿qué ocurre con este segundo haz de rayos X? En este caso está siendo reflejado por la segunda línea de átomos, que está separada a una distancia d de la primera. Eso es característico del cristal, de cada material cristalino, los espaciados entre las capas de átomos.
Bueno, ¿qué ocurre? Pues se aplica lo mismo que a la primera radiación, ¿eh? Aquí tenemos el ángulo incidente es igual que el ángulo con el que observamos la radiación. Pero, ¿y estas dos radiaciones difractadas? ¿Están en fase? Bueno, dependerá del camino extra que la radiación reflejada por el segundo plano tenga que recorrer. ¿Cuál es ese camino extra? ¿Veis? Estos dos segmentos azules. ¿Eh? Está aquí representado con una X y con un cálculo trigonométrico, dependiendo del espaciado del cristal y del ángulo al que yo hago incidir la radiación con respecto a los planos del cristal, puedo ver si esta distancia extra que tiene que recorrer ese segundo A difractado es un número entero de longitudes de onda, porque si es así, la radiación reflejada por el primer plano y la radiación reflejada por el segundo plano estarán en fase. Hay una interferencia constructiva y en esta dirección tendremos un pico de difracción. En los demás ángulos no se producirá este efecto. El camino extra que tiene que recorrer esta segunda radiación no es un número entero de longitudes de onda y por lo tanto la radiación no sufrirá este efecto constructivo, esta interferencia constructiva, y no tendremos pico de difracción. Esto se resume por la ley de Bragg. En esta ecuación, si dos veces el espaciado de la red cristalina por el seno del ángulo que estoy midiendo es igual a un número entero de longitudes de onda, esa es la condición necesaria y suficiente para que exista un pico de difracción en ese ángulo. ¿Qué ocurre? Que nosotros conocemos la radiación que estamos utilizando. Y nosotros, claro, conocemos el ángulo en el que estamos midiendo esa radiación difractada. Conocemos dónde colocamos nuestro detector. Por lo tanto, vamos a poder calcular, conocer los espaciados que separan planos de átomos en los sólidos cristalinos. Al final, la difracción de rayos X no nos permite ver directamente las posiciones atómicas, pero nos va a permitir conocer unas distancias muy pequeñas, las distancias que separan planos de átomos en los materiales cristalinos. Si yo pudiese soportar el peso del lingote que veíamos antes, que es una red cristalina perfecta, de un tamaño enorme, y lo colocase en un haz de rayos X paralelo, como tenemos representado en la figura, tendría que buscar el ángulo apropiado, que dependería de la longitud de onda de la radiación y del espaciado de la red cristalina, para conseguir difracción. En este primer ejemplo no he conseguido el ángulo adecuado, en este segundo sí, y por lo tanto tengo un pico de difracción que va a detectar nuestros equipos. Tenemos dos clases de difracción, dos clases de técnicas. Difracción de monocristal, que es la que hemos comentado hasta ahora, pero hay materiales cristalinos para los que no es posible cristalizar tamaños tan grandes. Ahí hablamos de difracción policristalina o difracción de polvo, más comúnmente utilizada. En este caso no tenemos que buscar en la muestra una orientación exacta, porque como hay un montón de cristalitos de reducido tamaño y la orientación de esos cristalitos será aleatoria en principio, siempre habrá algunos que tengan la orientación adecuada para obtener difracción. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Habíamos dicho que los materiales cristalinos estaban caracterizados por un motivo, un conjunto de átomos y una red cristalina. La red cristalina la podemos definir con 6 parámetros, los parámetros de red. En un sólido cristalino podemos construirlo colocando
estas celdillas unitarias una al lado de otra en las tres direcciones del espacio. Y está caracterizado por tres longitudes y tres ángulos. Es curioso comprobar que solo son posibles 14 redes cristalinas, las conocidas como redes cristalinas de Bravais. No hay otra posible forma de establecer una celdilla unitaria para que cumpla la condición del sólido cristalino. Es que la estructura se repite en las tres dimensiones. Estas son, tenemos estructuras cúbicas, tetragonales, monoclínicas, trigonales, hexagonales y ortorrómbicas. Y en estas celdillas unitarias, en estos materiales cristalinos, podemos definir planos. Hay una notación que es la que utilizamos para identificar cada uno de los planos, los índices de Miller. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo el sólido cristalino del que hablábamos antes, cloruro de cesio, conozco qué forma tiene su celdilla unitaria, en este caso cúbica. La celdilla cúbica podemos caracterizarla por un único parámetro, porque un cubo tiene tres ángulos rectos y las tres aristas ortogonales tienen la misma longitud. Este es el dato que aparece en la diapositiva. Si conozco la longitud de onda que estoy empleando, 1,54 Armstrongs, es la más habitual en los equipos de laboratorio, cobre calfa, pues para cada uno de los planos de este sólido cristalino puedo calcular, voy a tener unos espaciados, debido a su estructura cristalina, y voy a poder calcular las posiciones angulares donde aparecerán esos picos de difracción. Bueno, ya sé a qué ángulos van a aparecer picos si yo tengo un determinado sólido cristalino, pero ¿de qué depende la intensidad de estos picos? Bien, pues depende de los átomos que estén presentes en cada uno de esos planos. Son los planos 001 del cloruro de cesio y aquí tenemos átomos de cloro. En los átomos 002 había átomos de cesio, son mucho más grandes, mucho mayor número de electrones, tienen mucho mayor poder de difracción y el pico en esa reflexión va a ser mucho más intenso. Es decir, para resumir, la celdilla unitaria nos indica dónde aparecen los picos de difracción. Y el contenido de esa celdilla unitaria, dónde están colocados los átomos en esa celdilla unitaria, nos indica si ese pico va a ser más o menos intenso. Aquí simplemente decimos que el pico es poco intenso, muy intenso, pero podemos calcular con gran precisión la intensidad de esa señal de difracción. En definitiva, tenemos una huella dactilar de la estructura cristalina. Esta es la forma en la que podemos ver los átomos en los sólidos cristalinos, a través de un difractograma. No es lo mismo que verlos con un microscopio, si fuese posible, ver dónde están colocados, pero esta es la información que podemos obtener hasta ahora. Los microscopios electrónicos avanzan a pasos agigantados, tenemos microscopios de resoluciones atómicas, pero no podemos utilizarlos para todo tipo de materiales. Y siguen siendo los rayos X, la difracción de rayos X, nuestros ojos para poder ver cómo se colocan los átomos en los sólidos cristalinos. Bien, ¿qué nos permite la difracción entonces? Nos permite resolver la estructura cristalina, ver los átomos. Yo tengo un material que no sé lo que es y como cada estructura cristalina tiene un patrón de difracción único, voy a poder identificar y cuantificar las fases cristalinas que hay
en una mezcla de fases, en cualquier material. Muy bien, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a mover fuente y detector de rayos X, voy a iluminar el material, estos son los cristalitos que lo conforman, y siempre que haya cristalitos con la orientación adecuada y un espaciado adecuado para la radiación que utilizo, voy a obtener un pico de difracción. ¿Veis? Este será un espaciado, cuando yo aumento el ángulo de incidencia tendré otro espaciado, y así obtendré el difractograma. ¿Qué aspecto tiene un difractómetro de laboratorio? Para aquellos que no hayáis trabajado directamente con la técnica, bueno, este es el aspecto que tiene. Es una cabina que se estanca la radiación, lógicamente, y en su interior tenemos el goniómetro. El goniómetro es un dispositivo que permite mover la fuente y el detector con gran precisión, décimas de milésimas de grado. Aquí vamos a colocar la muestra, vamos a iluminar la muestra utilizando la fuente de rayos X y vamos a analizar la radiación difractada en cada uno de los ángulos con una óptica de A difractada. No solo hay difractómetros de laboratorio, hay grandes instalaciones en las que se emplea difracción, y unas de ellas son los sincrotrones, estos aceleradores de partículas que son fuentes de rayos X, y debemos estar todos orgullosos de pertenecer al selecto club de países que cuentan con un sincrotrón propio. El sincrotrón español está en Bellaterra y ha empezado a funcionar recientemente y tiene una línea dedicada a difracción. Aquí tenemos el difractómetro, estos son otras dimensiones. Por aquí vendría el haz de rayos X procedente del anillo del acelerador de partículas. Aquí colocaríamos la muestra y este sistema, aquí en color más oscuro, sería el detector. Está conectado a este gran círculo que es el goniómetro, que permite moverlo e ir midiendo la intensidad a distintos ángulos. Muy bien, aquí volvemos al tema principal, y es que tenemos los difractómetros, tenemos los difractogramas, que es la forma en la que podemos ver los átomos en los materiales cristalinos, y ahora vamos a lo más importante. ¿Tienes tu interés en nuestra vida diaria? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, nos hace falta la cristalografía, nos hace falta la difracción de rayos X para producir mejores cementos, que creo que es un ejemplo interesante en una escuela de caminos. La producción de cemento se realiza calcinando roca caliza en hornos de varias decenas de metros, hornos circulares, rotatorios, que alcanzan temperaturas superiores a los 1000 grados. Pero el problema de la fabricación de cemento es la emisión de CO2. Hay que calcinar la piedra caliza, y esto supone un 60% de la emisión de CO2, y además hay que calentar ese horno, lo que supone un 30% de contribución a esa emisión. El 10% restante son gastos de transporte y otros accesorios. Se estima que por cada kilogramo de cemento producido, 1 kilogramo de CO2 es lanzado a la atmósfera. Y lógicamente, dado los efectos invernadero que tiene este gas, intentamos fabricar cementos cada vez con una menor huella de CO2. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues entendiendo muy bien la cristalografía de estos materiales y los procesos que los ocasionan. Nos interesa utilizar cementos que tengan menos clínker, que es el responsable de la emisión, un producto intermedio, y nos interesa utilizar combustibles alternativos. Aquí tenemos un ejemplo de neumáticos. Podemos utilizar plástico, residuos textiles, que al quemarse reducen la emisión de CO2. Y ambas aproximaciones a la solución del problema
requieren un profundo conocimiento de la cristalografía de estos materiales. Otro ejemplo, hierro, uno de los materiales más empleados en construcción. El hierro se extrae de la naturaleza en los yacimientos de mineral de hierro y, claro, estos yacimientos requieren una cuidadosa planificación y caracterizar el yacimiento para su mejor aprovechamiento. Y bueno, esto lo podemos hacer de forma visual, teniendo unos patrones con distintos colores y formas, pero esto nos da lugar a una caracterización del yacimiento poco detallada. Tenemos zonas de baja calidad y otras de mayor concentración del metal hierro. Gracias a la cristalografía, gracias al análisis de muestras por difracción de rayos X, podemos determinar con gran precisión qué fases están presentes en el yacimiento y cuál es su contenido en hierro. Y podemos caracterizar mucho mejor los yacimientos, con las consecuencias que esto tiene para la rentabilidad de los yacimientos, pero también de una mejor conservación del entorno medioambiental. ¿Por qué las ventanas de los aviones son ovaladas? Os pregunto. ¿Alguna idea? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Porque las ventanas de nuestras casas no suelen ser ovaladas, suelen ser cuadradas, rectangulares. Tiene que ver con la resistencia de los materiales. Hemos visto que los difractómetros nos sirven para medir distancias muy pequeñas, las distancias entre los planos de las redes cristalinas. Cuando los materiales se someten a fuerzas, que es lo que ocurre con el fuselaje de un avión, cuando pasa de un nivel próximo al suelo a altas altitudes, los materiales sufren fenómenos de compresión y descompresión. Y esto puede medirse midiendo los espaciados de las redes cristalinas. Y nos ayudan a entender fenómenos como la fatiga de los materiales, que dan lugar a fallos estructurales. Este es el primer reactor comercial de la historia, es de los años 50, de Havilland Comet 1. Después de 2 años en servicio, 2 aviones en un plazo de 2 meses cayeron al mar en el Mediterráneo por fallos estructurales. En aquella época bueno, se empezaba a volar a grandes altitudes, se empezaba a utilizar el aluminio en los fuselajes de los aviones y no había un conocimiento tan avanzado como tenemos hoy de estos materiales. La investigación de estos accidentes es una de las más famosas de la historia, porque se sometió a uno de estos fuselajes, se creó un gran estanque y se simularon cientos de ciclos de compresión y descompresión, hasta que de repente el fuselaje se rompió. Y se rompió en la esquina de una de las ventanas que por aquel entonces eran rectangulares. Y si veis cómo se distribuyen las tensiones residuales en un objeto de esta forma, veis que cuando tengo esquinas muy pronunciadas, la acumulación de estrés es muy alta. Cuando tengo esquinas más redondeadas, el estrés se disipa y confiere mayor resistencia a la fatiga del material. La cristalografía nos ha ayudado a entender por qué ocurren estos fenómenos y a diseñar procesos que hagan los materiales más resistentes. Más ejemplos. Dispositivos microelectrónicos. No podemos ya imaginar la vida sin el móvil, sin las tabletas. Están en todos los aspectos de nuestra vida y la cristalografía nos ayuda a entender cómo funcionan estos componentes y a mejorarlos. Por ejemplo, en 2 aspectos tan importantes como en los dispositivos móviles de grandes pantallas, que nos permiten
crear diodos emisores de luz de gran eficiencia, nos proporcionan gran luminosidad y bajo consumo. Y también baterías. Si entendemos bien la cristalografía de los materiales que conforman la batería, podremos fabricar baterías. Este es uno de los principales objetos de investigación actualmente, materiales para baterías. Nos permitirán mayor duración de la carga, una mayor conservación de la carga cuando el equipo no está funcionando, menor corriente de fugas, y también nos permitirá que la batería sea insensible a los ciclos de carga y descarga. Todo esto lo podemos optimizar a través de la cristalografía, conociendo muy bien cómo fabricamos y cómo diseñamos estos materiales. Y un ejemplo son los LEDs de arsenuro de galio, de nitruro de galio, que están presentes en todas las pantallas de los dispositivos actuales. Estas pantallas, estos dispositivos microelectrónicos se crecen en reactores de deposición por vapor, pero tenemos varios parámetros que controlar y podemos hacer que la capa que depositamos encima del sustrato no siga la estructura cristalina que tiene debajo. Decimos que es una capa relajada, pero podemos también hacerla crecer en unas condiciones en las que la capa que estamos cristalizando sigue exactamente la estructura cristalina del sustrato. Decimos que estos son capas deformadas y estas deformaciones aportan características esenciales a estos nuevos dispositivos. Este es el ejemplo de uno de estos dispositivos, son dispositivos complejos con multitud de capas. Este es un ejemplo de una medida de difracción de rayos X de esta estructura, y la posición y la intensidad de esos picos nos están dando información de las dimensiones y las características relajadas o deformadas de las capas. En definitiva, podemos fabricar mejores dispositivos con mejores prestaciones. Productos farmacéuticos. La mayoría de los productos farmacéuticos son materiales cristalinos, ¿no? Son sólidos cristalinos, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces los sólidos cristalinos, con la misma composición química, podemos tenerlos presentes como polimorfos, con un ligero cambio en la estructura cristalina. La composición química es la misma, pero la forma en la que los átomos se disponen es ligeramente distinta. Y recordad que las propiedades de los materiales dependen de su estructura cristalina. Necesitamos conocer y aplicar la cristalografía en este caso para determinar muy bien las propiedades y también, por ejemplo, para detectar medicamentos falsos. Es una industria enormemente creciente, un peligro para la salud de todos los consumidores y menos perseguida actualmente que el tráfico de drogas. Hay un ejemplo que es indometacina, que es un producto que quizá algunos recordéis. Era un producto que se administraba a las mujeres embarazadas para contrarrestar las molestias del embarazo, las náuseas, pero que puede estar presente, como veis aquí, representado en dos colores, en dos formas, gamma y alfa. Hay un ligero cambio, un cambio en la torsión de uno de los anillos. Esto hace, lógicamente, que los ojos con los que vemos esta estructura cristalina nos indique que son estructuras distintas. Veis que los difractogramas son completamente diferentes y, lamentablemente, también hace cambiar sus propiedades y pasar de ser un perfecto analgésico a un producto que generaba malformaciones en los fetos. La cristalografía, por último, también nos ayuda a crear mejores fertilizantes para mejorar el rendimiento de las cosechas, siendo el suministro de agua uno de los problemas más importantes del presente siglo, nos ayuda a optimizar membranas y filtros en las plantas potabilizadoras y de desalinización.
y asimismo nos permite conseguir alimentos más sabrosos. ¿Qué ocurre cuando una tableta de chocolate se nos derrite y luego se vuelve a solidificar? La composición química es exactamente la misma, no ha habido ninguna interacción con el exterior. Pero la cristalografía ha cambiado. La estructura cristalina no es la misma y lo notamos bien. Notamos que el chocolate nuevamente solidificado no tiene la misma textura, no tiene las mismas propiedades. En definitiva, la cristalografía afecta a muchos aspectos de nuestra vida diaria y bueno, es entendible que Naciones Unidas haya querido reforzar esta realidad declarando 2014 Año Internacional de la Cristalografía. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna duda. Muy bien, ahora en el café podemos contestar todas las que haya. Gracias.